Muy buenos días, Dios te bendiga. Así dice su palabra. En Efesios 4:26 dice su palabra. En Efesios 4:26 dice su palabra. Airados, pero no pequéis. No permitáis que el sol se salga, ni no le des cabida al diablo. Dice, entre veces nosotros nos mantenemos airados, nos mantenemos llenos de problemas y vamos a la iglesia y cuando vamos y regresamos, la ira, la contienda no se ha quitado ni el problema. Por eso dice airados. Una ira es algo que comienza a hacerse pequeña y después se hace grande. Y dice, no le des cabida al diablo, que cuando llegue el problema, la ira, comienza a orar, comienza a reprender, comienza a quitarte ese dolor, porque esa ira se te va a hacer llaga. Dice, no permitáis que el sol salga. Dice, ¿qué tenés que hacer? Que la ira no tiene que dilatar 24 horas, sino tiene que ser deshecha la ira al instante para que no se haga ira. ¿Por qué dice airaos y no pequéis? Dice la palabra. ¿Por qué? Porque entre veces tú tienes falta de perdón, ira y contienda. Y guardas resentimiento con el vecino, con tu esposo, con tu amiga, con tu vecino, con tu hermana. Y tienes esa falta de perdón. Y no puedes alcanzar las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo no lo perdono, que lo perdone Dios, dice. Pero si tú eres hija de Dios y hijo de Dios, tienes que aprender a perdonar, porque la falta de perdón no te va a llevar nada bueno ni te va a enseñar nada bueno. La falta de perdón te va a llevar al infierno. La falta de perdón no te va a dar la salvación. Pero si tú aprendes a perdonar continuamente, cada momento al que te hirió, al que te maltrató, al que te juzgó, al que te señaló, vas a alcanzar la salvación. Por eso dice su palabra, airaos. La ira es un problema muy grande que muchos lo tienen. Lo tienen cristianos, lo tienen pastores, lo tienen evangelistas, lo tienen profetas, lo tienen todos. ¿Por qué? Porque lo primordial que vive en el hombre, porque el diablo viene a meterle dardos a la persona y tienen falta de perdón y se creen cristianos, se creen pastores, se creen siervos, pero tienen falta de perdón porque solo viven criticando y señalando en su corazón. No se dan cuenta que el amor de Dios no es así, el amor de Dios es perdonar.